Hola, vamos a subirle el volumen a esta cuestión. Oh, qué emoción, está entrando gentecita preciosa. Hola Pauli, hola Javier, qué emoción. Hola Caro. ¡Mua! Estamos ya entonces partiendo en unos 3 minutitos, así que muchos cariños. Muy prontito vamos a empezar en este programa orientado a la espiritualidad y el desarrollo personal. Muchas gracias, saluditos de Alemania. Bueno, ¿cómo se enteraron de esta convocatoria? Saludos desde Alemania. Tengo un... Nuestro colocutor viene súper prontito. Entonces, los yin y yang. Yin yang. Yin yang. Yin yang, ok. Ya. Notificación. Ah, pero súper. Así que vamos a esperar un poquitito más y luego vamos a empezar. Quizá deberíamos poner una música de café de jazz para que tengamos ahí un poquito de ambientación mientras se suma gente linda. Entonces, jazz café. Estamos trabajando para usted. Música Free Commons. Que no hay copyright. Voy a ver si me puedo poner un momento así para que salga para el para que salga para la fotito ahí cuando lo publiquemos en los perfiles. Pele y Hernán. Bueno, Saavedra llegando a casa. Estamos muy próximos a empezar. Hola Pauli. Hola Vale. Ay, qué lindo que está tanta gente. Así que hoy día vamos a hacer Saavedra. Porque no soy muy bueno en dibujar en este momento. Oh, hola. Ya, entonces damos por inicio la radio Los Yin Yang. Vamos a bajar a la música de Free Commons. En esta radio vamos a explorar distintos tópicos, experiencias, vivencias acerca de la espiritualidad y de lo que implica o significa un despertar espiritual. Y vamos a acuñar algunos pequeños conceptos para poder afirmar estos conocimientos y que todos podamos seguir creciendo a nuestro propio ritmo y acorde a las inquietudes que vamos teniendo, ¿ya? El principal modelo con el que vamos a participar es el enfoque integral de Ken Wilber, que es un enfoque de las distintas disciplinas humanas y de los distintos estudios acerca del ser humano que se determina, o sea, como se denomina, mis palabras, psicoactivo. Es decir, si uno se adentra a este enfoque integral, va a tender a propulsar su desarrollo por el simple hecho de conocer la gran cantidad de variedades de posibles líneas de desarrollo humano, ¿ya? Así que muy prontito vamos a estar con Hernán
Me presento, mi nombre es Daniela Bufele, soy psicóloga, hace unos 9 años ya, como pasa el tiempo, casi 10. Me formé en astrología y en algunas teorías humanistas desde casa. Mis padres empezaron siendo músicos y llegaron a ser educadores, así que siempre hubo mucha lectura humanista por ahí. Y me enamoré de la astrología cuando era bastante chiquitita, entonces complementé mi formación siempre considerando que habían varias áreas del ser humano al mismo tiempo para desarrollar, ¿ya? Así que quisiera partir diciendo que la espiritualidad no es acerca de ser iluminado, ni leve, ni liviano, no tiene nada que ver con ser perfecto, ¿ya? Por el contrario, la espiritualidad tiene justo que ver con abrazar nuestras partes más bajas y poder aprender a lidiar con todas las controversias humanas. Entonces, Hernán, vamos estudio. ¿Cómo le hago clic acá a mi querido Hernán? No tiene solicitudes. Quiero que Hernán se salude. A ver, clic a unirse. Tú nos dices cuando estés listo, querido. Entonces, esta radio simplemente nació de manera espontánea, fue una combustión espontánea de dos Aries. Y así es como sucede. Ok. Transmitir. Hola, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Daniela? Bien, Hernán, quería decirte que me acabo de presentar, mencioné que soy psicóloga y que me gusta la astrología y que desde chiquitita sabía que estaban varias cosas sucediendo al mismo tiempo en el desarrollo humano, y esa es mi pequeña introducción en este primer capítulo de radio, tú y yo juntos, los Yin Yang. Así que sería bueno tú también que te puedas presentar y decir de dónde vienes y por qué estamos acá y qué cosas te gustan. También mencioné parcialmente que el modelo integral al que a veces vamos a acudir es psicoactivo, por lo tanto, a medida que lo vayamos conociendo, se van a propulsar nuestros potenciales de crecimiento. ¿Ya? Así que láncelo. Hola, Daniela, hola a todos los amigos que nos siguen. Mi nombre es Hernán Saavedra, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. Siempre he tenido inquietudes por el tema espiritual y en los últimos años me he dedicado mucho al tema, a estudiar, a practicar. Y por lo tanto eso generó un nexo con Daniela, nos conocimos en un taller de juegos. En un campamento. Un campamento. Y bueno, generamos un nexo rápidamente de amistad a pesar de la diferencia de edad y de la diferencia de intereses. Y eso hizo que se gatillara ahora este encuentro de hacer un programa juntos. Daniela hacía un programa muy entretenido, muy temprano a las 5:30 de la mañana, y yo le propuse que lo hiciéramos una hora más razonable para que se juntaran más amigos. Estoy mirando varios amigos míos de la universidad, Dante Díaz, Roberto Salinas, así que saludo para todos ellos. Un abrazo. Saludos Y a todos, bienvenidos. Daniela, te voy a pedir un minuto que me voy a desconectar y me vuelvo a conectar, ¿ya? Bienvenido seas. Ya, así que la historia de cómo conocí a Hernán, hola Tere, tiene que ver con que junto con Tere, que está en el chat, participamos en un campamento de talleristas de dinámicas lúdicas. La verdad es que a mí me encantan las dinámicas lúdicas y no tenía experiencia, así que fui con un tallercito a hacer un taller de duelo. Y bueno, en el Luditours con Javier, Russo, con Rodrigo también. Es un campamento en el fondo de varios días en que cada persona entrega sus talleres, sus habilidades. No todos los que fueron expusieron, pero todos tenían experiencia trabajando con personas y propulsando procesos de cambio. Así que acá tenemos a la
María Teresa, a la Tere, con quien también vivimos ese campamento el año 2020. Ya recomiendo mucho esa experiencia porque cuando uno conoce y se llena de eso, Luditul presente a, se llena de esa energía de personas propulsando a personas, se pone, es muy llenador, es muy bonito, así que recomiendo mucho estos ludicampamentos, así que ojalá en algún momento pronto volvamos y estoy expectante a volver a vivir un momento así que cada uno entrega su luz. ¿Ya? Eso, así que, muy bien, con toda formalidad. Entonces, el tema de hoy día es la introducción a lo que es la espiritualidad. Ya un momento al principio había comentado, solo escucho música nomás. ¿No se escucha mi voz? Ahí está. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con la integración de este gran iceberg que es nuestro desarrollo personal. Tenemos más sombra que conciencia. El porcentaje que los autores psicoanalistas decían es que tenemos un 20% de conciencia, si es que somos trabajados, y un gran 80% de dinámicas escondidas, de procesos dormidos que todavía no hemos despegado. Entonces todo eso está ahí a la espera, y no todo lo que está en el iceberg, no todo lo que está en la sombra es negativo. De hecho, una de las partes más grandes de la sombra es la sombra dorada, que tiene que ver con nuestros más altos potenciales y nuestro acceso a la grandeza, que muchas veces en la humanidad tenemos pensamientos negativos y predisposiciones que evitan que accedamos a toda esa grandeza que tenemos en nuestro interior. Entonces, desde mi punto de vista y con mis años de estudio, mi experiencia me dice que la espiritualidad es la integración profunda de los distintos centros humanos, de la oscuridad, de la luz, de las polaridades. Así que, por el contrario, una persona espiritual va a ser una persona abierta a aprender de la vida, y no va a ser una persona que no cometa errores, sino que va a ser una persona abierta a aprender. Ese es mi punto de vista. ¿Qué piensas, Edna? Gusta en general hacer reflexiones sobre temas profundos, pero de una manera muy sencilla. Para mí la espiritualidad es algo tan simple como decir, existe algo que es superior a nosotros, y nosotros estamos conectados o tenemos la posibilidad de conectarnos con ese algo superior. Algunas confunden religión con espiritualidad. Religión es una práctica social. Vamos a algún lugar, rezamos, compartimos un culto, compartimos con una comunidad. Y la espiritualidad es una experiencia interior, personal. A veces se dan, ¿ya? Pero no siempre se dan juntas, ¿ya? En lo particular, yo he sido católico toda mi vida, pero nunca tuve experiencias espirituales profundas en ese camino en la Iglesia Católica. Y busqué espiritualidad en el mundo más oriental, en el mundo budista, y ahora me he reencontrado con la práctica de la Iglesia Católica, y ahora entiendo con mucha sencillez la profundidad de cosas que antes no veía. Entonces, la espiritualidad es algo tan simple como decir, hay algo más. No es solo comer, dormir y luego morirse. Y Trabajar. sobre todo comer. En mi caso, sobre todo comer. En el caso mío, dormir. ¡Ay, qué maravilla! Desearía que ese fuera mi algo, pero estamos trabajando para usted. Entonces, justamente este es un tema que estaba dando vueltas cuando yo y Hernán nos encontramos en estas radios hiper AM. Es solo rezar, es solo conectarse con lo espiritual suficiente para uno crecer como persona. Entonces, en ese aspecto, Hernán nos puede aportar quizá bajo su conocimiento qué pasa con esto de la espiritualidad, cómo podemos ser más espirituales o cómo podemos evolucionar más espiritualmente. ¿Sí? Bueno, en esta alianza yin y yang, en que somos tan complementarios con Daniela pone la experiencia viva, concreta, ¿ya? Y a mí me corresponde dar un marco teórico que nos podría servir. El marco teórico que
a plantear está muy basado en el filósofo Ken Wilber, ¿ya? Que es un filósofo integral, que es el gran filósofo que ha logrado integrar psicología y espiritualidad, ¿ya? La psicología es el conocimiento de la mente y nuestra interioridad desde una mirada occidental, y la práctica meditativa, el budismo, el taoísmo, tienen que ver con experiencias espirituales de otra índole. Entonces lo que hace Ken Wilber es junta Oriente y Occidente en una visión única. Entonces, lo primero que tendríamos que decir, si hablamos de crecimiento personal, tenemos que distinguir entre lo que es el desarrollo personal y lo que es el crecimiento espiritual, ¿ya? Wilber distingue entre los estadios de conciencia y los estados de conciencia. Los estadios de conciencia tienen que ver con ciertos estadios culturales que se producen en las personas, en las organizaciones, en los países. Cualquier grupo humano va siguiendo estos estadios. Tú partes en el nacimiento de tu vida en un estadio arcaico, en el cual lo único que importa es tu supervivencia. Luego vas a un estadio mágico, después a un estadio egocéntrico, luego un estadio mítico, jerárquico, luego un estadio racional de logro, y el sexto nivel es un estadio llamado posmoderno o multicultural o holístico, ¿ya? Esos son los 6 clásicos de este plano. Y después saltamos a un segundo plano donde se vuelve a replicar de nuevo estos 6 niveles. Entonces, esos son los niveles que Wilber llama estadios de conciencia, ¿ya? Que acá suelen pintarlos con distintos colores en una primera versión del gráfico. Claro. Más arcaico y extremo está más cerca del magenta. Parece que estará al revés, porque se leen al revés. Ah, ok, es que probablemente ¿cómo se dice? La cámara me da vuelta, pero lo importante es que el orden está de más abajo a más arriba, no vamos a confundir a la gente. Claro, ya. Bueno, Wilber y otros autores le colocan colores a esos estadios, no se ponen con los colores, así que no se confundan los colores, lo importante son los conceptos, ¿ya? Hay un estadio mágico, luego un estadio mágico, luego un estadio egocéntrico, después un estadio mítico, racional y posmoderno o holístico, ¿ya? Esos son los 6 de estadios de primer orden. Y eso es lo que nosotros podríamos llamar desarrollo personal. Eso es lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestras vidas, ¿ya? ¿Cómo se crece en el ámbito del desarrollo personal? Aprendiendo de nuestra experiencia, aprendiendo de las experiencias de los demás y aprendiendo de nuestros dolores. No sé si se han fijado que de repente ustedes tienen un amigo que es muy racional, muy analítico, muy ingeniero para sus cosas, de repente tiene un quiebre, se le enferma un hijo, tiene un quiebre matrimonial muy profundo, y este amigo que ustedes lo conocieron tan cuadrado, tan analítico, de repente se fuma un cohete, de repente medita, de repente hace un curso para aprender a tocar guitarra, y cambia. Entonces, lo que ahí está ocurriendo es un salto. Él pasa a un estadio de conciencia distinto en el cual se le aparecen otras cosas y aparecen otro tipo de intereses. O sea, esos son los estadios de conciencia. Los estados de conciencia es otra cosa, ¿ya? Es en qué está nuestra mente en cada momento, ¿ya? Hay un estadio que es el básico, en el cual nosotros vivimos, que se llama el estado. Estos son estados, los demás anteriores son estadios de conciencia. Ahora vamos a los estados. Quiere decir cómo estamos, es el estar. Emocionado, con música arriba, música depre, menos atento, más atento, así que adelante con eso. Entonces, estos estados de conciencia tienen muchos nombres. Para que ustedes busquen va a tener nombres distintos, pero vamos a los conceptos claros. El estado básico, llamado físico, es el estado ordinario. Aquí estamos ahora, un estado de conciencia normal, ya. Estamos conversando, tenemos nuestra mente en la conversación, pero también nuestra mente está en otras cosas. ¿Qué estarán haciendo mi hijo? Y también estoy preocupado, ¿qué voy a hacer de cena? No tengo nada, y van a cerrar todos los negocios. Entonces, ese es un estado de conciencia básico, ordinario. Cuando nosotros estamos a punto de dormir, ¿no? Estamos entre
Tongoy y los Vilos, estamos entre despierto y el sueño. Ese estado que se llama un estado sutil, ¿ya? Y ese es otro estado de conciencia. Después viene un estado en el cual estamos soñando con sueños, ¿ya? Hay un sueño. Nosotros tenemos la experiencia que hay un sueño y en ese sueño nos vemos nosotros y nos podemos ver como una persona distinta o nos podemos ver nosotros como en primera persona vivenciando algo, ¿ya? Es un sueño con sueño. El otro estado es el sueño sin sueño, cuando tú estás en negro, ¿ya? No hay un sueño en ti, ¿ya? Ese también es una forma de estado de conciencia. Y hay un estado final que es el estado no dual. En el estado no dual desaparece la distinción adentro, afuera, interior, exterior, tú y el universo, y tú te transformas en uno solo, ¿ya? Entonces, cuando tú combinas estas ambas cosas, los estados de conciencia, los estados y los estadios de conciencia, aparece lo que Wilber llama la rejilla Wilber-Combs. No sé si podemos pedirle a Danielita que nos muestre la rejilla. La estoy dando vuelta para que se vea espejada y no sea caótico, y todos puedan disfrutar de esta rejilla tal cual corresponde. Ahí está, listo. Ya, esta es la rejilla Wilber-Combs, así que la voy a sostener acá para que puedas comentar. Entonces, en el eje vertical están los estadios de conciencia que yo lo decía, ¿ya? El arcaico, el mágico. Puede que en algunas figuras no estén todos, ¿ya? Pero no hay problema. Ahí están los estadios de conciencia. Y al avanzar hacia el lado horizontal están los estados de conciencia. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué significa iluminarse? ¿Qué significa alcanzar un estado de iluminación en algún momento del tiempo? Significa alcanzar y recorrer todos esos estadios y llegar al final, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo al final? Porque dependiendo del momento de la historia, estos estadios de conciencia que van avanzando hacia arriba van apareciendo. A medida que la humanidad evoluciona, aparecen nuevos estadios de conciencia. Te voy a poner un ejemplo, el estado racional, con el cual nosotros analizamos y se construyó la ciencia y la tecnología. Ese estado racional no existía hace 2500 años, ¿ya? No existía cuando el ser humano era nómada y nos dedicábamos a cazar. En ese momento nadie decía, mira, el mejor caso de negocio es que nosotros cacemos mamut y no bisontes, ¿ya? Esa forma de razonar, que hoy día para nosotros es normal, tú dices quiero un emprendimiento, voy a hacer un cálculo, calcular los ingresos, esa forma de racional, de enfrentar la realidad, no existía. Y por lo tanto, Perdón, en algún momento... quiero acotar algo acá. Uno de los ejemplos que más me gusta para mencionar eso que tú dices del estadio racional es que el estadio racional es el primer estadio en la secuencia de estadios de Ken Wilber, y de otros teóricos también que hablan de parecido, que es el primer estadio en que podemos convenir que estamos viendo lo mismo. Por ejemplo, yo te puedo mostrar esto y decir, oye, ¿te parece esto es algo negro, concreto, tiene una tapa, se puede levantar? Y antes de eso, en las relaciones no existe la objetividad. Las personas son sujetas, su identidad es las relaciones, por lo tanto no pueden salir de esa identidad y mirar la relación. Entonces, por eso el estadio de la ilustración es tan fundamental, porque recién ahí podemos convenir como, mira, sí, adelante. Excelente acotación, muchas Excelente gracias. acotación. Ahí estamos. Por ejemplo, miremos el caso del Buda. En el caso del Buda, la humanidad estaba en el estado mágico, ¿ya? Estamos hablando de 600 años de Cristo, antes de Cristo. Y por lo tanto, el Buda alcanzó y recorrió cada uno de los estados de conciencia, pero en el estrato, en el eje Y, en el avance hacia arriba, el Buda llegó al final, pero no llegó más allá del mundo mágico. O sea, el mundo egocéntrico no se había desplegado, el mundo mítico no se había desplegado, el mundo racional no se había desplegado, el mundo holístico no se había desplegado, ¿ya? Es decir, llegó la no dualidad, pero, Claro, perdón, no veo, él ¿cuál de los dos? alcanzó a la no dualidad, claro. Entonces, él alcanzó el estado de iluminación, pero con los estadios disponibles que había en ese momento.
Entonces alcanzar la iluminación no es lo mismo en el siglo V que en el siglo XV que en el siglo XX, porque significa alcanzar el estado no dual, pero recorriendo cada uno de los estadios de conciencia disponibles en ese momento. ¿Ya? Eso es. Claro. Hoy día Entonces, él estaba en mágico y sí, avanzó en la profundidad de una experiencia espiritual muy significativa, llegando obviamente a lo que su al final, generación histórica podía permitir, porque antes de eso no existían estas otras formas de pensamiento. exactamente. Y la experiencia de Jesús, por ejemplo, es muy distinta, porque Jesús se movía en el estadio de conciencia mítico, ¿ya? Y por lo tanto Jesús recorrió todas las instancias en el mítico hasta llegar al no dual, pero también recorrió todas las instancias inferiores. Por lo tanto, alcanzar el estado de iluminación significó recorrer cada uno de los puntos y llegando a ese límite máximo del estadio mítico, ¿ya? Hoy día, si cualquiera de nosotros quiere alcanzar la iluminación, la tarea es un poquito más difícil porque hoy día existen los niveles racional, los niveles holístico, integral, y hay 2 o 3 niveles por sobre lo que se... Como figuran en la rejilla. Exactamente. Entonces, hoy día las cosas son más difíciles en términos del recorrido es más largo, pero también son más fáciles porque toda la información está disponible. Hoy día Acá sabemos... tenemos la rejilla actualizada al revés, en que Exacto, como se ve hay algo más y más arriba que todavía ni podemos imaginarnos de cómo se ve y se siente. Pero eso es lo motivante que... Chuta, perdón. Continúa, perdón, Hernán, que te interrumpí. No sé cómo se le acá biblioteca. podríamos quedarnos por ahora y yo daría espacio para hacer preguntas o para que tú hicieras algún comentario, porque son temas relativamente complejos, no son fáciles de entender a la primera, y por lo tanto sería bueno madurarlo, masticarlo y darle vueltas. Sí, totalmente. De hecho, yo pienso mientras menos conceptos abordemos por día, queda como algo que podemos saborear y darle una oportunidad para que quede ahí dando vueltas. Con respecto a esta distinción entre el desarrollo personal y la experiencia, vivencia espiritual profunda, me parece súper importante decir que es muy difícil salir de los problemas, por ejemplo, cuando estamos en un estado emocional que no nos permite saltar. Hay este señor Tony Robbins, hace poquito vi una de sus charlas y decía, es muy difícil que alguien pueda salir de ese estado de estancamiento si su cuerpo está quieto, si no sale a mirar la naturaleza, si no activa, ¿ya? Así que es importante también considerar que es muy difícil propulsarnos cuando nuestro estado físico y emocional no permite apertura al aprendizaje, desde un tema postural, emocional, muscular, simplificación de lo complejo. Perdón, Anita María, antes de Teresa, hubo una base. ¿Cuál es tu pregunta para ahí poder acompañarte? Simplificación. Ah, ok. María Teresa nos dice por acá que se agradece la simplificación, así que vamos a mantenerlo bien simple, porque es una lluvia de conceptos el modelo integral. ¿Hubo una base o introducción antes? Sí, hubo una base o introducción antes. Al principio del programa mencionamos que este enfoque integral con el cual nos vamos a orientar en esta radio Los Yang es un enfoque que aborda más de 60 disciplinas de estudio del ser humano y es un compilado que a medida que vamos adentrándonos a sus conceptos nos propulsa en alcanzar nuestros mayores potenciales. Si bien es cierto, si bien es cierto, yo entiendo que estamos ante un modelo muy complejo, vamos a partir por cosas muy simples, ¿ya? La primera distinción que Daniela puso al comenzar el programa es que hay cosas distintas. Una cosa es el desarrollo personal y otra cosa es el desarrollo espiritual, ¿ya? El desarrollo personal tiene que ver con vamos a terapia, hacemos talleres,
reflexionamos sobre nuestros problemas, hacemos coaching, conversamos con nuestra pareja, conversamos con nuestros amigos. ¿Qué te parece? ¿Cómo me vistes tú? ¿Cuál es el juicio que haces sobre lo que yo hago? Nosotros aprendemos de nuestra vivencia, ¿ya? Eso es desarrollo personal. El desarrollo espiritual tiene que ver con sanarse, tiene que ver con explorar nuevos mundos, tiene que ver con conectarnos con lo divino, conectarnos con lo trascendental. Eso es otro camino. Están conectados, ¿ya? De nuevo mostramos la rejilla ahí, en la rejilla, en el eje Y, que es lo que avanza de abajo hacia arriba, ese es nuestro crecimiento personal. Y vamos avanzando progresivamente desde el estadio mágico al estadio egocéntrico, al estadio mítico, al estadio racional, al estadio holístico, al estadio integral. Entonces, vamos a ir profundizando en todos los programas sobre esto. No es necesario que memoricen y que entiendan todo la primera vez, solo me interesa que se queden con algunas decisiones básicas. No es lo mismo el crecimiento personal que el crecimiento espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes se podrían encontrar con una persona que tenga gran crecimiento personal y nulo crecimiento espiritual, ¿ya? Por ejemplo, un profesor universitario de filosofía de una universidad norteamericana, que sea una eminencia, y es una persona muy educada, muy integral, que ha ido recorriendo cada uno de los estadios de conciencia, pero él cree en un mundo absolutamente material, que solo existen las cosas, cree que existe un mundo físico material al cual yo puedo acceder, y por lo tanto su mirada es exclusivamente material. Esa persona no ha recorrido un camino espiritual hacia lo trascendente, y sí ha recorrido un gran camino desde el punto de vista del desarrollo personal. ¿Te fijas? Yo tengo otro ejemplo. Claro, Perdón. deja hacer y te paso la palabra. Y el segundo caso es una persona que se ha desarrollado espiritualmente grandemente. Por ejemplo, Osho, que era un gran maestro, ya tiene grandes libros, un tipo que era capaz de conectarse con lo trascendente de una manera muy potente, pero en su proceder humano no era un tipo muy atinado, por así decirlo, ¿ya? Ustedes pueden ver en Netflix toda la historia del desarrollo de su comunidad, de la comunidad de Osho, donde vemos que cómo ese tremendo maestro espiritual en su vida personal dejaba bastante que desear, ¿ya? Entonces, yo los invito a mirar estos dos caminos y a atreverse a avanzar en las dos líneas. Eso es, y te dejo la palabra, Daniela. Tal cual, iba a decir algo muy parecido. De hecho, en mi bagaje por tratar de desplegar cómo va a ser mi despertar espiritual muy chiquitita y encontrando muchas murallas en muchas partes, muchos maestros de luz y oscuridad, una de las experiencias que más vi es la idealización del consumo de sustancias psicoactivas, es decir, drogas, que efectivamente pueden llegar a generar experiencias de iluminación, ¿sí? No a toda la gente y no en todo momento, pero a algunas personas les puede hacer tener una sensación como el nirvana, como una sensación de expansión, de conexión con el todo, pero eso no significa que esa persona vaya a ser superior o vaya a ser mejor persona por tener esa experiencia. La experiencia, el crecimiento espiritual tiene que ver con experimentar efectivamente la sensación espiritual, la sensación de apertura, de conexión con el todo, con el universo, con el cosmos. Entonces, se puede ingresar a esa experiencia de iluminación, quizá algunas personas a través de las drogas. Hay plantas maestras que son asociadas a algunas culturas que también tienen un valor importante en el aprendizaje de uno mismo, pero esos estados adquiridos a partir de una sustancia externa o de una hiperventilación son estados prestados porque uno no llegó progresivamente desde la meditación y por lo tanto como es un salto que puede uno pegarse, después siempre va a venir una merma física porque no se accedió orgánicamente a eso. Es válido y puede ser muy iluminador, pero no necesariamente se asocia a un crecimiento a partir del mejor discernimiento y de la progresividad. Y tal como dice Hernán, una persona puede meditar un montón y tener mucha cercanía y apertura a una experiencia espiritual, a una vivencia espiritual de mucha unión con el todo.
y aún así tener la embarrada en la forma en que se vincula, en la reciprocidad en sus relaciones, en otras cosas también. Así que muy emocionada de que estemos hablando estas cosas en este momento, en este día. Y, y eso es importante de decir, ser, entre comillas, ser una persona espiritual, está lejos de andar flotando, y por el contrario tiene que ver con la respiración, con el cuerpo, con qué hacemos con nuestro trabajo, qué hacemos con nuestra salud, qué hacemos con nuestras relaciones, y es en definitiva estar consciente. ¿Sí? Tengo un comentario. En realidad, cuando tú sigues el camino espiritual en serio, te das cuenta que el camino hacia lo alto es el mismo camino hacia lo bajo. Conectarse con el cosmos es lo mismo que conectarse con la Tierra. Y por lo tanto, tú vives de una manera intensa, espiritual, cualquier cosa, ¿ya? Tú podrías lavarte los dientes y tener una experiencia espiritual fantástica. La vida se transforma en fantástica cuando tú la vives de manera intensa, espiritual. Y eso tiene que ver con cosas cotidianas. Hacer tu cama, hacer el aseo de tu casa, cocinarte, pareciera ser una actividad irrisoria, menor, pero no es así, Trivial. ¿ya? Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con hacerse cargo de tu vida, tiene que ver con salir adelante. Es parte del camino espiritual que tú tengas que resolver tus temas cotidianos, que tú te puedas alimentar, que tú te puedas descansar, que tú puedas disfrutar, que tú puedas descansar. Es parte del camino espiritual. Cuando tú ves personas que no son capaces de dormir bien, no son capaces de alimentarse bien, no son capaces de razonar bien, son personas que están levemente confundidas en el camino de desarrollo o simplemente estancadas en el camino de desarrollo. Si tú quieres saber cuál es el nivel espiritual de las personas, tienes que mirar su vida, cómo está su vida. ¿Está en paz? ¿Está en equilibrio? Con su familia, con sus padres, con sus hijos. ¿Está en paz con la relación con Dios? ¿Está en paz con la naturaleza? ¿Es alguien que cuida la naturaleza? ¿Es aquel que cuida su relación con el resto de los animales? Esas son las Tal cosas que cual. tenemos. Eso es. Así que yo mostrar este arbolito en que, tal como dices tú, uno crece para abajo, a lo más terrenal, material, trivial, cotidiano, para alcanzar estos más altos potenciales asociados al todo, al cielo y a lo espiritual. ¿Sí? Es un lindo arbolito de yunque. Bueno, y quizá volviendo a nosotros, a cómo llegamos acá, justamente conectar con personas que tienen esta inquietud de crecimiento, de desarrollo, justamente a mí me parece que es algo que trasciende género, trasciende edad, trasciende estilos personales, y justamente es una inquietud que tiene que ver con integrar, con unir, con compartir. Entonces, cuando yo conocí a Hernán, justamente estábamos en estos temas y simplemente el encuentro genuino, como decía Martin Buber, se disuelven los límites que uno socialmente tiene, se disuelve esa barrera entre tú y yo, y justamente a pesar de todas las paradojas mundiales, yo siento que mi propósito espiritual en la tierra tiene que ver con sanar esa gran fisura que hay entre todas las personas. Por ejemplo, en este país, las fisuras históricas, las fisuras entre las personas, las fisuras entre la enfermedad y la salud. Y lamentablemente igual participo diariamente de todo tipo de controversias en que también puede ser que quede a un lado de la fisura que la otra persona, pero lo importante es estar, o tratar de estar conscientes dentro de lo que se puede, de que todos participamos de estos juegos de poder, de estas polaridades, del bien y el mal. Hay circunstancias en las que uno llega que son circunstancias en que todos tenemos la razón o nadie tiene la razón, y es justamente poder navegar en esas controversias y en esas ambivalencias lo que nos hace seres humanos. ¿Qué piensas tú, Hernán? Eh, Antes de opinar eso, me gustaría que mirara, hay unos comentarios bien interesantes de las personas que nos A están mirando. ver, sí, perdonen, ¿ah? Tenemos por aquí a Anita María, que le hace mucho sentido, parece lo que estamos hablando de integrar polaridades. Jacinta Río nos dice,
La espiritualidad es el estado de paz, es un viaje de todos los días, totalmente. Si no estamos todos los días, no, no estamos. Suena súper simple, pero en realidad es todo. Estar en el día, estar en los segundos, en los minutos. Un pequeño comentario que puede servir de... no me gusta dar consejos, ¿ya? Yo no doy consejos, simplemente comparto mi vivencia. Pero hay un momento en que uno descubre la espiritualidad, ¿ya? Y uno abre los ojos. Generalmente ocurre por allá, por alrededor de los 33 años. Y uno dice, algo está pasando, algo ocurre, aquí hay cosas raras, ¿ya? Y en ese momento uno abre los ojos, empieza a mirar, a estudiar otras cosas, a compartir, a juntarse con otras personas que tienen esta mirada más espiritual, ¿ya? Y durante mucho tiempo uno tiene la vivencia de que la vida es esto y la espiritualidad es esto otro. Por lo tanto, yo vivo, trabajo, como, duermo y en algún momento en la noche me siento y medito 15 minutos y me conecto con lo trascendente. Eso es como una vivencia normal que a uno le puede durar décadas. En el caso mío, yo estuve como 30 años en eso. Y hoy día mi experiencia personal es que se junta la vivencia diaria con lo espiritual. O sea, toda mi vida es espiritual. Esta experiencia que estoy teniendo de aprendizaje de cómo hacer un programa de radio tipo streaming por Instagram, que nunca lo había hecho, siempre a lo más había mirado a Daniela en su programa, es una experiencia, estoy aprendiendo de los comentarios de ustedes, estoy intentando compartir aquellas cosas que he leído durante mi vida y que he experienciado, y para mí una experiencia de aprendizaje y de espiritualidad. La vida es el camino espiritual. El Buda decía que en algún momento en el camino se juntan estas dos cosas y eso es un índice de que vas caminando en lo correcto. Sí, es precioso eso de considerar que todo momento de nuestra vida es, si lo permitimos, contemplar con conciencia espiritual. En el libro La religión del mañana hay una metáfora que voy a después decir de dónde salió, pero que decía que la experiencia espiritual son como olas del mar y toda la experiencia humana es como las olas del mar, y si bien hay algunas que son más visibles, más como llamativas, olas más altas, todas las olas están igual de mojadas. Y el mojado es lo que habla de la espiritualidad, no hay olas menos mojadas, es todo agua. Así Ni que olas, esa... ¿Cómo? no hay olas secas. No hay olas secas. Así que si nos permitimos por un momento abrir los ojitos, vamos a ver que en cada momento está pasando algo interesante con esto de la experiencia consciente momento a momento. Todas las olas son mojadas, toda la experiencia humana es espiritual, no hay olas secas. Así que la idea de los yin yang es que pensemos en que no es una sola polaridad la que vamos a integrar, sino que es una gran multitud de experiencias de las que podemos conversar. El yin yang o la polaridad es una conversación abierta y por eso le pusimos ese título, porque nosotros somos los yin yang, toda la humanidad. Y yo y Hernando obviamente que estamos llevando este programa. Entonces, pensamos la duración, pensamos en origen que el resto de los días pudiese ser media hora, pero queremos saber también cómo se están sintiendo las personas que están por ahí, los que nos han alcanzado a ver un ratito. En este momento tenemos a 5 personas, no quiero salir. Ahí. Sí, tenemos unas lindas personitas que nos están acompañando. Media hora para una reflexión y para un concepto simple sobre este gran modelo psicoactivo de crecimiento personal, individual y colectivo. Así es. La idea es hacer un programa semanal de media hora, pero estamos atentos a todos los comentarios de las personas que nos escuchan. La idea es hacer esto absolutamente iterativo, participativo,
De tal manera, si la gente quiere que sea más corta, lo haremos más corto. Si las personas quieren que sea más largo, lo haremos más largo. Si quieren profundizar otros temas, pero el marco de la conversación siempre va a ser el desarrollo personal y la espiritualidad. Ese es el marco del cual vamos a conversar. Si quieren hablar de fútbol, hablamos de fútbol, pero desde la perspectiva del desarrollo personal, ¿ya? Vamos a hablar del Mago Valdivia y la Maite Orsini, pero de la perspectiva espiritual y de desarrollo personal. Sí, pues tal cual, la ética, la fuerza de voluntad son todas líneas de inteligencia contrario a lo que se piensa, ¿no? La fuerza de voluntad no es un poder mágico que cayó del cielo, sino que es una línea de desarrollo que va de menos a más. Vamos a hablar de líneas en otra edición. Es muy importante. Me siento muy nutrida por la conversación que tuvimos. Espero también hayamos podido iluminar algunos de estos conceptitos para las personas que nos acompañaron hoy día. Anita Mesa nos dice yin yang, María Teresa nos dice me siento muy a gusto, bien coloquial, y muchas gracias por las lindas palabras. ¡Mua! Linda gente que entró hoy día. Así que eso, van a tener noticias de nosotros todos los martes a las 20 horas. Hernán, no sé si tú quieres juntar con algo, ahora que estamos, parece que Simplemente compartir que yo conocí a Daniela en un, ¿qué es lo que es? Un conjunto de cabañas en Cuncumén. Cuncumén, pronto seremos muchos. Totalmente. San Antonio, haciendo talleres. Y yo hasta hace 2 meses era un empresario de tecnología de punta en Santiago, y tuve un paso rápido que tuve una experiencia muy fuerte durante el Año Nuevo, una experiencia mística, y decidí quedarme a vivir acá en el sur. Así que ahora vivo en Puerto Saavedra, una ciudad que tiene 2000 habitantes, en la comuna más pobre, la comuna Saavedra, es la comuna más pobre de Chile. Yo me llamo Hernán Saavedra. Así que me vine a la comuna más pobre de Chile a hacer un aporte, y espero poder hacer un aporte. Estoy participando en este programa desde aquí de Puerto Saavedra. Un hermoso llamado te llegó, un total cambio de vida. ¿Ah? Uno no piensa que la vida puede cambiar tan rápido tanto, pero ahí estás. Y yo también estoy en una especie de nuevo inicio con esto de comunicar, de sacar adentro lo que tengo para también aportar y ayudar. Así que aunque estamos en lugares físicos distintos, tengo la impresión que en el corazón estamos en esto de un nuevo inicio. Y bueno, de corazón que esté como siempre precioso allá, Puerto Saavedra, Saavedra la comuna más pobre. Y te manda Germán Rojas un saludo desde Monterrey. Mi gran amigo Germán Rojas de la Escuela de Ingeniería. Un gran abrazo, Germán. Así que con aires nuevos, hablando de cosas que son atingentes a todas las edades, géneros, no binarios, formas de vida, ideologías, edades, etcétera. Con eso nos despedimos. Somos los Yin Yang. No sé si lo he visto. Somos los Yin Yang. Una variedad de personas. Cada persona tiene muchos yoes. Y la idea no es cortarlos, sino tratar de juntarlos. Saludos, dice Anita Mesa, a Puerto Saavedra. Gracias. Con esto nos despedimos. No sé si tenemos algún símbolo oficial para hacer las palomas de la paz. El corazón. Namaste. Namaste, besito, abrazo y cuídense mucho. Chao.